La mañana del 23 de junio amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, uno de esos días en que el sol atraviesa las nubes dispersas y baña de luz dorada las calles aún húmedas por la lluvia de la noche anterior. Lucía Herrera despertó temprano, mucho antes de que sonara la alarma de su teléfono celular, con esa mezcla de nerviosismo y alegría que solo las madres experimentan cuando se acerca un momento importante en la vida de sus hijos. Se incorporó despacio en la cama, estirando los brazos por encima de la cabeza, sintiendo el crujido de sus articulaciones después de años de jornadas largas y sueño irregular. La habitación estaba en penumbra, con apenas un rayo de luz colándose entre las cortinas de tela floreada que ella misma había cosido años atrás, cuando todavía creía que tendría tiempo para decorar su hogar con más cuidado, cuando aún pensaba que la vida le daría un respiro. Se quedó sentada al borde de la cama por unos instantes, mirando el reloj despertador que marcaba las 5:40 de la mañana. Faltaban todavía varias horas para la ceremonia de graduación de Andrés, pero Lucía sabía que no podría volver a dormirse. La ansiedad y la emoción se habían apoderado de ella desde días atrás, desde que su hijo le confirmó por mensaje de texto, de manera breve y sin mucha emoción aparente, que efectivamente se graduaría ese viernes y que la ceremonia sería en el auditorio principal de la universidad. Ella había esperado más entusiasmo de su parte, quizás una llamada telefónica en lugar de un mensaje, tal vez una conversación más larga en la que pudieran compartir lo que significaba ese logro para ambos. Pero Andrés ya no era el niño que corría a abrazarla cada vez que llegaba del trabajo. Ahora era un joven de 22 años, alto, de hombros anchos y mirada distante, que pasaba más tiempo con su novia Valeria y la familia de ella que en casa con su propia madre. Lucía se levantó con cuidado sintiendo el frío del suelo de mosaico bajo sus pies descalzos. Caminó hacia el baño, encendiendo la luz que parpadeó un par de veces antes de estabilizarse. Se miró en el espejo sobre el lavabo, observando su rostro cansado, las ojeras que parecían haberse vuelto permanentes en los últimos años, las primeras canas que se asomaban entre su cabello castaño oscuro que solía recoger en una cola de caballo durante las largas jornadas laborales. Tenía 45 años, pero a veces se sentía mucho mayor. No por debilidad, sino por el peso acumulado de tantas noches sin dormir, tantas cuentas que pagar, tantas preocupaciones guardadas en silencio para no agobiar a su hijo, para no hacerle sentir que la vida era más difícil de lo que ya parecía. Se lavó la cara con agua fría, sintiendo cómo el líquido helado la despertaba por completo. Mientras se secaba con una toalla gastada, pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta ese día. Recordó cuando Andrés tenía apenas 4 años y ella y Carlos, su entonces esposo, todavía vivían juntos en un departamento más pequeño, en una colonia del centro de la ciudad, donde el ruido del tráfico nunca cesaba y donde las noches eran largas y llenas de discusiones. Carlos había sido un hombre de promesas y pocas acciones, un hombre que hablaba de grandes proyectos pero que nunca terminaba nada, que cambiaba de trabajo cada 6 meses porque siempre encontraba una excusa para renunciar o porque simplemente lo despedían por faltas constantes. Lucía, en cambio, había aprendido desde muy joven el valor de la constancia. Hija de padres trabajadores, había crecido viendo a su madre levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno de la familia antes de irse a trabajar como empleada doméstica y a su padre regresar cada noche con las manos sucias de grasa después de pasar el día en el taller mecánico. Cuando Andrés cumplió 5 años, la situación con Carlos se volvió insostenible. Las peleas eran cada vez más frecuentes, los gritos se escuchaban a través de las paredes delgadas del departamento y el niño comenzó a tener pesadillas. Lucía supo entonces que no podía seguir así, que no podía permitir que su hijo creciera en un ambiente de tensión constante, rodeado de promesas rotas y decepciones. Así que tomó la decisión más difícil de su vida. Una tarde de octubre, después de que Carlos llegara borracho por tercera vez esa semana, le pidió que se fuera. Él no puso mucha resistencia, empacó sus pocas pertenencias en 2 maletas desgastadas, murmuró algunas palabras de reproche y se marchó sin mirar atrás. Lucía se quedó sola con Andrés en ese departamento que de repente parecía más grande y más silencioso, sintiendo al mismo tiempo un alivio inmenso y un terror paralizante ante el futuro incierto que tenían por delante. Los primeros meses fueron los más difíciles. Lucía trabajaba entonces como recepcionista en una clínica dental, ganando apenas lo suficiente para pagar la renta y cubrir los gastos básicos.
Carlos prometió enviar dinero para la manutención de Andrés, pero las transferencias llegaban de manera irregular y con el tiempo dejaron de llegar por completo. Lucía supo que no podía depender de él, que tenía que encontrar la manera de salir adelante por sí misma. Así que comenzó a buscar oportunidades, a tocar puertas, a enviar su currículum a diferentes lugares. Fue rechazada muchas veces. Le decían que no tenía suficiente experiencia, que necesitaban personas con estudios universitarios, que la vacante ya había sido ocupada. Pero ella no se rindió. Siguió buscando, siguió insistiendo, hasta que finalmente recibió una llamada de la Universidad Nacional Autónoma, donde le ofrecían un puesto como asistente administrativa en el Departamento de Servicios Escolares. El salario no era mucho mejor que el de la clínica dental, pero el empleo era estable, con prestaciones y la posibilidad de crecimiento. Además, había un beneficio que para Lucía valía más que cualquier aumento de sueldo. Como empleada de la universidad, tendría acceso a un programa de becas para que Andrés pudiera estudiar allí cuando llegara el momento. Esa promesa de futuro fue lo que la impulsó a aceptar el trabajo sin dudarlo. Se levantaba cada mañana a las 5, preparaba el desayuno para su hijo, lo dejaba en la escuela y luego tomaba 2 camiones para llegar a la universidad. Trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde, atendiendo estudiantes, organizando documentos, resolviendo problemas administrativos que a veces parecían no tener fin. Después del trabajo recogía a Andrés de la casa de su madre, quien cuidaba al niño durante las tardes y regresaban juntos a casa en el transporte público, muchas veces de pie porque los camiones iban llenos, con Andrés adormilado recargado en su hombro. Las noches eran para las tareas del hogar. Lucía cocinaba, limpiaba, ayudaba a Andrés con sus deberes escolares, revisaba que tuviera todo listo para el día siguiente. Cuando finalmente el niño se quedaba dormido, ella se sentaba en la mesa del comedor con una taza de café ya frío y las cuentas del mes esparcidas frente a ella. Hacía números, sumaba y restaba, trataba de estirar cada peso lo más posible. Aprendió a ser creativa con la comida, a aprovechar las ofertas del mercado, a reparar la ropa en lugar de comprar nueva. Aprendió a vivir con lo esencial, a distinguir entre lo que realmente necesitaban y lo que era solo un deseo pasajero y, sobre todo, aprendió a guardar silencio sobre sus propios sacrificios, a no quejarse frente a Andrés, a mantener siempre una sonrisa en el rostro para que el niño no sintiera el peso de sus dificultades. Los años pasaron de esa manera en una rutina constante de trabajo, responsabilidades y pequeñas alegrías encontradas en los momentos simples. Un abrazo de Andrés al llegar a casa, una buena calificación en la escuela, una tarde de domingo viendo películas juntos en el sofá gastado de la sala. Lucía vio a su hijo crecer, pasar de ser un niño tímido a un adolescente inquieto, con preguntas sobre su padre que ella trataba de responder con honestidad, pero sin amargura. Le explicaba que Carlos había tomado un camino diferente, que a veces las personas no pueden estar juntas aunque se quieran, que lo importante era que ambos lo amaban a su manera. Andrés asentía, pero Lucía podía ver en sus ojos una tristeza que ninguna explicación podía borrar por completo. Cuando Andrés entró a la preparatoria, Lucía ya llevaba varios años trabajando en la universidad. Había demostrado ser una empleada confiable, organizada, capaz de manejar situaciones complicadas con calma y eficiencia. Sus superiores habían comenzado a confiarle responsabilidades más importantes y aunque su puesto seguía siendo el mismo, sus funciones se habían expandido considerablemente. Coordinaba eventos, gestionaba bases de datos, atendía casos especiales de estudiantes que requerían atención personalizada, trabajaba más horas de las que le pagaban, pero nunca se quejó. Sabía que ese esfuerzo extra era visto, que su dedicación estaba construyendo una reputación que eventualmente podría abrirle puertas. Fue durante esos años cuando Lucía comenzó a notar algo que la inquietaba. Cada vez que hablaba con otros padres en las juntas escolares de Andrés, sentía una diferencia palpable. Muchos de ellos eran profesionistas, ingenieros, doctores, abogados, personas con carreras consolidadas y estabilidad económica. Hablaban de viajes familiares, de planes para que sus hijos estudiaran en el extranjero, de inversiones y propiedades. Lucía escuchaba en silencio, consciente de que su realidad era muy distinta, de que cada mes era una lucha por llegar a fin de mes, de que unas vacaciones significaban quedarse en casa viendo películas porque no había dinero para viajar. Pero lo que más le dolía no era la diferencia económica en sí, sino la forma
en que algunas de esas personas la miraban cuando ella mencionaba que trabajaba como asistente administrativa. Había cierta condescendencia en sus sonrisas, cierta forma de desviar la conversación rápidamente hacia otros temas, como si su trabajo no fuera suficientemente importante o interesante. Esa experiencia despertó en Lucía algo que había estado dormido por muchos años: el deseo de superarse, de demostrar que era capaz de más, de tener no solo un trabajo sino una carrera. Comenzó a investigar sobre los programas de estudio que la universidad ofrecía a sus empleados. Descubrió que existía un beneficio que permitía a los trabajadores cursar una licenciatura con un descuento significativo en la colegiatura, siempre y cuando mantuvieran un buen desempeño laboral y aprobaran todas sus materias. Era una oportunidad que parecía hecha para ella, pero también representaba un desafío enorme. Significaba agregar clases a una agenda ya saturada, sacrificar las pocas horas de descanso que tenía, estudiar mientras Andrés dormía, renunciar a cualquier momento de ocio. Pero Lucía estaba decidida. Quería demostrar primero a sí misma y luego al mundo que su valor no se limitaba a ser solo una asistente administrativa, que tenía la capacidad de aprender, de crecer, de alcanzar metas más altas. Se inscribió en la licenciatura en gestión educativa cuando Andrés cursaba el segundo año de preparatoria. No le dijo nada a su hijo al principio, no quería crear expectativas que quizás no podría cumplir, no quería que se preocupara por ella si la veía estresada o agotada. Así que comenzó a estudiar en secreto, tomando clases los sábados por la mañana y algunas tardes entre semana, leyendo libros en el camión de regreso a casa, haciendo tareas en la madrugada después de que Andrés se quedaba dormido. Era agotador, mucho más difícil de lo que había imaginado. Había momentos en que sentía que no podría continuar, que era demasiado, que estaba siendo egoísta al dedicar tiempo a sus estudios en lugar de estar completamente disponible para su hijo. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las miradas condescendientes de aquellos padres, recordaba la sensación de invisibilidad que a veces experimentaba en su propio trabajo y encontraba la fuerza para seguir adelante. Los primeros semestres fueron especialmente duros. Lucía tenía que volver a acostumbrarse a estudiar después de tantos años alejada de las aulas, tenía que aprender a manejar conceptos nuevos, a escribir ensayos académicos, a participar en discusiones teóricas. Algunos de sus compañeros de clase eran mucho más jóvenes, recién egresados de la preparatoria, con todo el tiempo del mundo para dedicarse a sus estudios. Lucía, en cambio, llegaba a clases después de una jornada laboral completa, muchas veces sin haber comido más que un sándwich apresurado, con la mente dividida entre las ecuaciones de gestión de recursos y las cuentas por pagar que tenía en casa. Pero poco a poco fue encontrando su ritmo, fue desarrollando estrategias para optimizar su tiempo, para absorber la información de manera más eficiente, para conectar lo que aprendía en clase con su experiencia práctica en la universidad. Sus profesores comenzaron a notar su dedicación. A diferencia de muchos estudiantes que solo buscaban pasar las materias con la calificación mínima, Lucía se esforzaba por entender a profundidad cada tema, por hacer preguntas inteligentes, por relacionar la teoría con casos reales que ella había presenciado en su trabajo. Sus ensayos y proyectos mostraban una madurez y una perspectiva que solo se adquieren con años de experiencia en el campo. Uno de sus profesores, el doctor Ramírez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en administración educativa, se acercó a ella después de clase un día y le dijo algo que Lucía nunca olvidaría. Usted tiene algo que muchos estudiantes no tienen, señora Herrera. Tiene la combinación perfecta de conocimiento teórico y experiencia práctica. No desperdicie ese talento. Esas palabras se convirtieron en un motor para ella, en un recordatorio constante de que estaba en el camino correcto, de que su esfuerzo tenía sentido y propósito. Mientras Lucía avanzaba en su carrera universitaria, Andrés también crecía y maduraba. Terminó la preparatoria con buenas calificaciones y, tal como Lucía había planeado desde que aceptó el trabajo en la universidad, ingresó a estudiar administración de empresas con el beneficio de beca para hijos de empleados. Lucía sintió una inmensa satisfacción al ver a su hijo convertirse en universitario, al saber que todos esos años de sacrificio habían dado fruto, que Andrés tendría las oportunidades educativas que ella no tuvo a su edad. Durante los primeros semestres, madre e hijo compartían a veces los pasillos de la universidad sin que nadie supiera de su relación.
Andrés estudiaba en un campus distinto al edificio donde Lucía trabajaba, pero ocasionalmente se encontraban en la biblioteca central o en la cafetería. Esos encuentros fortuitos llenaban de alegría a Lucía, le recordaban que todo valía la pena, que estaban construyendo juntos un futuro mejor. Sin embargo, con el paso del tiempo, Lucía comenzó a notar cambios en Andrés. Su hijo, que siempre había sido un joven sencillo y agradecido, empezó a mostrarse más distante, más preocupado por su imagen y por encajar en ciertos círculos sociales de la universidad. Fue en su tercer semestre cuando conoció a Valeria Montenegro, una joven de 23 años que estudiaba Derecho y que provenía de una familia de clase alta. Valeria era bonita, segura de sí misma, acostumbrada a obtener lo que quería. Vivía en una zona residencial de la ciudad, manejaba un auto del año, vestía ropa de marca y frecuentaba lugares exclusivos que para Andrés habían sido solo nombres escuchados de lejos. Cuando Andrés le habló por primera vez de su nueva novia, Lucía sintió una mezcla de alegría y preocupación. Estaba contenta de que su hijo hubiera encontrado a alguien especial, pero al mismo tiempo temía que esa relación pudiera traer complicaciones, que Andrés pudiera sentirse inadecuado o inferior al comparar su realidad económica con la de Valeria. La primera vez que Lucía conoció a Valeria fue en una reunión casual en un café cerca de la universidad. Andrés había insistido en que se conocieran y aunque Lucía estaba nerviosa, hizo su mejor esfuerzo por causar una buena impresión. Se puso su mejor blusa, se arregló el cabello con cuidado, practicó en su mente posibles temas de conversación. Cuando llegó al café, encontró a Andrés y Valeria ya sentados en una mesa junto a la ventana. Valeria la saludó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, con un apretón de manos suave y rápido, como si tocar a Lucía fuera una obligación social más que un gesto genuino. Durante la conversación, Valeria habló principalmente de sí misma, de sus planes de estudiar una especialización en el extranjero, de los viajes que había hecho con su familia, de las empresas donde su padre tenía contactos que podrían ayudar a Andrés en el futuro. Lucía escuchó con atención, tratando de contribuir a la conversación cuando podía, pero sentía claramente que Valeria la veía con cierta condescendencia, como si su presencia fuera tolerada, pero no realmente valorada. Lo que más preocupó a Lucía no fue tanto la actitud de Valeria, sino la forma en que Andrés parecía querer impresionarla constantemente, la manera en que minimizaba su propia historia para que encajara mejor en el mundo de su novia. Cuando Valeria preguntó a qué se dedicaba Lucía, Andrés respondió antes de que su madre pudiera hacerlo, diciendo con cierta prisa que trabajaba en la universidad sin especificar que era asistente administrativa, como si el título completo de su puesto fuera algo que debía ser omitido o suavizado. Lucía sintió una punzada en el pecho al escuchar eso, pero no dijo nada. No quería crear una situación incómoda, no quería que Andrés se sintiera avergonzado frente a Valeria. Así que simplemente sonrió y asintió, siguiendo la conversación como si no hubiera notado la omisión deliberada de su hijo. Pero en el fondo, algo había cambiado. Por primera vez en todos esos años de sacrificio y esfuerzo, Lucía sintió que su hijo se avergonzaba de ella, de su trabajo, de la vida modesta que habían llevado juntos. Esa sensación la acompañó de regreso a casa esa tarde, mientras viajaba en el camión mirando por la ventana sin ver realmente el paisaje que pasaba frente a sus ojos. Las semanas siguientes confirmaron las sospechas de Lucía. Andrés comenzó a distanciarse aún más. Pasaba cada vez menos tiempo en casa, siempre tenía alguna excusa para no cenar con ella o para cancelar los domingos que solían pasar juntos. Cuando estaba en casa, se encerraba en su habitación con el teléfono, hablando en voz baja con Valeria, riendo de chistes que Lucía no entendía, planeando salidas a lugares que ella nunca había visitado. En las pocas ocasiones en que madre e hijo compartían la mesa, Andrés parecía estar en otro lugar, respondiendo a las preguntas de Lucía con monosílabos, sin hacer contacto visual, como si estar ahí fuera una obligación tediosa más que un momento de conexión familiar. Lucía intentó hablar con él varias veces. Una noche, después de que Andrés llegara tarde de una fiesta en casa de Valeria, ella lo esperó despierta en la sala. Cuando su hijo entró y la vio sentada en el sofá, pareció sorprendido e incómodo. Lucía le preguntó con suavidad si todo estaba bien, si había algo de lo que quisiera hablar, si se sentía feliz con la dirección que estaba tomando su vida. Andrés respondió con evasivas, asegurándole que todo estaba perfectamente bien, que solo estaba ocupado con la universidad y su relación, que no había nada de qué preocuparse.
Pero Lucía podía leer entre líneas, podía ver en los ojos de su hijo una incomodidad que no había estado ahí antes, una especie de conflicto interno entre el amor que sentía por su madre y la necesidad de encajar en el mundo al que ahora pertenecía a través de Valeria. Fue alrededor de ese tiempo cuando Lucía conoció a Marta Montenegro, la madre de Valeria. El encuentro ocurrió durante una cena familiar que Valeria organizó para que Andrés conociera mejor a sus padres y ellos a él. Lucía fue invitada, aunque era evidente que la invitación había sido más una cortesía obligada que un deseo genuino de incluirla. La cena se llevó a cabo en la casa de los Montenegro, una residencia imponente en las lomas de Chapultepec, con jardines amplios, una fuente en la entrada y muebles que probablemente costaban más que todo lo que Lucía poseía. Cuando llegó en taxi, porque no tenía auto propio y Andrés ya se había adelantado con Valeria, Lucía se sintió inmediatamente fuera de lugar. El uniforme de seguridad en la entrada la miró con cierta desconfianza antes de confirmar su nombre en la lista de invitados y abrirle la reja. Marta Montenegro la recibió en la puerta con una sonrisa forzada y un vestido de diseñador que probablemente había comprado en alguna boutique exclusiva de Polanco o Santa Fe. Era una mujer de 52 años, alta, delgada, con el cabello rubio teñido perfectamente y las uñas impecables. Todo en ella gritaba dinero, estatus, superioridad. Le dio a Lucía un beso en la mejilla que apenas rozó su piel y la guió hacia el comedor donde ya estaban sentados el esposo de Marta, Roberto, un empresario exitoso en el ramo de la construcción, Valeria y Andrés. La mesa estaba puesta con vajilla fina, copas de cristal y un arreglo floral que parecía sacado de una revista de decoración. Lucía se sintió pequeña en medio de toda esa opulencia, consciente de su blusa comprada en el tianguis y sus zapatos que, aunque limpios, mostraban el desgaste de años de uso. Durante la cena, Marta dominó la conversación. Habló de sus viajes recientes a Europa, de la nueva inversión de su esposo en un desarrollo inmobiliario en Cancún, de los planes que tenían para Valeria una vez que terminara su carrera. Cuando finalmente dirigió su atención hacia Lucía y le preguntó a qué se dedicaba, hubo un silencio incómodo en la mesa. Lucía respondió con honestidad y dignidad, explicando que trabajaba como asistente administrativa en la universidad donde Andrés estudiaba. Marta arqueó una ceja, intercambió una mirada con su esposo y luego soltó un comentario que quedó flotando en el aire como una nube tóxica. ¡Qué interesante! Debe ser un trabajo muy noble, aunque supongo que no es algo que cualquiera consideraría una carrera real, ¿verdad? La frase fue dicha con una sonrisa, como si fuera un comentario casual, pero el veneno era inconfundible. Lucía sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. No iba a darle a Marta el gusto de verla afectada. Simplemente asintió y dijo que consideraba su trabajo muy importante porque le permitía ayudar a estudiantes como Andrés a cumplir sus sueños. La respuesta fue diplomática, pero Marta ya había logrado su objetivo. Había establecido la jerarquía, había dejado claro que Lucía no pertenecía a ese mundo, que su presencia era tolerada solo por cortesía hacia Andrés. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Lucía apenas pudo probar la comida, que aunque deliciosa, se sentía como arena en su boca. Andrés evitó mirarla directamente, concentrándose en su plato o respondiendo a las preguntas de Roberto sobre sus planes profesionales. Cuando finalmente la cena terminó y Lucía se despidió para tomar un taxi de regreso a casa, Andrés no se ofreció a acompañarla ni siquiera hasta la puerta. Fue Valeria quien, con una amabilidad superficial, la acompañó hasta la entrada y llamó al taxi. En el camino de regreso, sola en el asiento trasero del taxi mientras las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces por la ventana, Lucía permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una tristeza profunda por la distancia que se había abierto entre ella y su hijo, una distancia que no tenía que ver con metros o kilómetros, sino con valores, con percepciones, con la forma en que Andrés había empezado a medir el éxito y la importancia de las personas. Lucía se preguntó si había hecho algo mal, si había fallado como madre al no poder darle a Andrés las comodidades materiales que familias como los Montenegro tenían. Se preguntó si su hijo alguna vez valoraría realmente todo lo que ella había sacrificado o si simplemente lo vería como el deber natural de una madre, algo que no merecía reconocimiento especial. Pero a pesar de esa tristeza, Lucía no se rindió.
Al día siguiente se levantó temprano como siempre, se preparó para ir a trabajar y continuó con su rutina. Todavía tenía clases que atender, exámenes que preparar, proyectos que completar. Ya llevaba 3 años en la licenciatura y le faltaban solo 2 semestres para graduarse. Había mantenido un promedio excelente a pesar de todas las dificultades y no iba a permitir que las actitudes de Marta o la distancia de Andrés la desviaran de su camino. Si algo, esos eventos la motivaron aún más. Quería demostrar, aunque fuera solo a sí misma, que tenía valor más allá de su rol como madre, que era capaz de logros propios, independientes de su hijo o de lo que cualquier otra persona pensara de ella. Mientras continuaba con sus estudios, Lucía también seguía destacándose en su trabajo. Su jefa directa, la doctora Patricia Sánchez, coordinadora del Departamento de Servicios Escolares, había notado no solo la eficiencia de Lucía, sino también su capacidad para innovar y mejorar procesos. Un día, la doctora Sánchez la llamó a su oficina. Lucía entró con cierta preocupación, temiendo que hubiera algún problema o queja, pero para su sorpresa, la doctora tenía una propuesta. Le explicó que la universidad estaba desarrollando un nuevo programa piloto para apoyar a estudiantes de bajos recursos, no solo con becas económicas, sino con un sistema integral de tutorías, orientación académica y seguimiento personalizado. Necesitaban a alguien con experiencia administrativa que también entendiera las necesidades reales de esos estudiantes. Alguien que pudiera coordinar el programa desde su inicio. La doctora Sánchez creía que Lucía era la persona perfecta para ese rol. Lucía sintió una mezcla de emoción y pánico. Era una oportunidad increíble, pero también implicaba responsabilidades enormes. Tendría que coordinar con diferentes departamentos, gestionar presupuestos, supervisar a un equipo de tutores y orientadores y asegurarse de que el programa realmente cumpliera sus objetivos. Además, tendría que hacerlo mientras terminaba sus últimos semestres de la licenciatura. Pero la doctora Sánchez confió en ella y Lucía no era de las personas que rechazaban oportunidades por miedo. Aceptó el reto. Durante los siguientes meses trabajó en el diseño e implementación del programa con una dedicación que impresionó a todos sus colegas. Pasaba largas horas investigando mejores prácticas, consultando estudios sobre retención estudiantil, diseñando protocolos de seguimiento. El programa, que se llamó Caminos al Éxito, se lanzó oficialmente al inicio del siguiente ciclo escolar y fue un éxito inmediato. Los resultados fueron evidentes desde el primer semestre. Los estudiantes que formaban parte del programa mostraron mejores tasas de aprobación, menor deserción y un mayor sentido de pertenencia a la comunidad universitaria. Las historias de éxito comenzaron a acumularse. Jóvenes de comunidades rurales que nunca habían imaginado poder terminar una carrera universitaria, estudiantes de primera generación en sus familias que ahora tenían las herramientas y el apoyo para no solo sobrevivir, sino prosperar en el ambiente académico. Lucía coordinaba todo desde las sombras, sin buscar reconocimiento público, simplemente enfocada en que el programa funcionara de la mejor manera posible. Pero su trabajo no pasó desapercibido. Las autoridades universitarias comenzaron a tomar nota. Su nombre aparecía en reportes, en juntas administrativas, en conversaciones sobre innovación educativa. Mientras tanto, su relación con Andrés seguía deteriorándose. Su hijo ahora pasaba la mayor parte del tiempo en casa de Valeria o con los amigos que había hecho en ese círculo social. Las pocas veces que estaba en casa, Lucía intentaba conectar con él, preguntarle sobre sus clases, sus planes, sus preocupaciones, pero Andrés respondía con respuestas cortas y poco entusiastas. En ocasiones, Lucía lo escuchaba hablar por teléfono con Valeria o con Marta, y las conversaciones estaban llenas de una alegría y una apertura que él ya no mostraba con su propia madre. Era como si Andrés hubiera encontrado una familia sustituta en los Montenegro, una familia que le ofrecía lo que él percibía como una vida mejor, más sofisticada, más deseable. Hubo un momento particularmente doloroso cuando Lucía escuchó por accidente parte de una conversación telefónica entre Andrés y Valeria. Había llegado temprano a casa después de que una de sus clases fuera cancelada y encontró a Andrés en su habitación con la puerta entreabierta, hablando en voz baja. Lucía no tenía intención de espiar, pero al pasar por el pasillo escuchó su propio nombre. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. Andrés estaba explicándole a Valeria por qué no quería invitar a su madre a una reunión social que se aproximaba. Es que no sé, simplemente sería incómodo,
Mi mamá no encajaría ahí, no conoce a nadie, no tiene de qué hablar con esa gente. Además, ya sabes cómo es tu mamá. Empezaría a hacer esos comentarios pasivo-agresivos y yo no quiero lidiar con eso. Es mejor que mi mamá se quede al margen de estas cosas. Las palabras atravesaron a Lucía como cuchillos. Se alejó rápidamente antes de que Andrés pudiera darse cuenta de que ella estaba ahí y se encerró en el baño donde finalmente permitió que el dolor la invadiera. ¿Cuándo había sucedido esto? ¿Cuándo se había convertido ella en un estorbo, en alguien de quien su propio hijo se avergonzaba? Lucía se miró en el espejo del baño, viendo los ojos rojos, las lágrimas que no podía detener. Se preguntó si había valido la pena todo ese esfuerzo, todas esas noches sin dormir, todos esos sueños propios dejados de lado para asegurarse de que Andrés tuviera lo que necesitaba. Se preguntó si su hijo alguna vez entendería el costo real de su educación, no el costo en pesos y centavos, sino el costo en tiempo, en energía, en oportunidades perdidas. Pero incluso en medio de ese dolor abrumador, una parte de Lucía, la parte resiliente que la había sacado adelante durante tantos años, se negó a quebrarse. Se lavó la cara, se secó las lágrimas y se dijo a sí misma que no podía controlar las decisiones de Andrés ni la forma en que él la percibía en ese momento. Lo único que podía controlar era su propio camino, su propio crecimiento, su propia vida. Fue ese mismo año cuando Lucía completó su licenciatura. La ceremonia de graduación para su generación fue pequeña, una reunión modesta en uno de los auditorios secundarios de la universidad. Lucía asistió sola, no invitó a Andrés porque no quería que se sintiera obligado a estar ahí y porque francamente no estaba segura de si él estaría realmente contento por ella o simplemente cumpliría con la apariencia de estarlo. Recibió su título con una mezcla de orgullo y soledad. Fue aplaudida por sus compañeros de clase y felicitada por algunos de sus profesores, especialmente por el doctor Ramírez, quien le estrechó la mano con calidez y le dijo que esperaba verla pronto inscrita en el programa de maestría. Lucía agradeció con una sonrisa, aunque en ese momento no estaba segura de si tendría la energía o los recursos para continuar con estudios de posgrado. Ya había logrado lo que consideraba imposible unos años atrás. Tal vez era momento de conformarse con eso, de enfocarse solo en su trabajo y en intentar reconstruir la relación con su hijo. Pero el doctor Ramírez no la dejó ir tan fácilmente. En las semanas siguientes la contactó varias veces para hablar sobre el programa de maestría en gestión educativa. Le explicó que había becas disponibles para empleados de la universidad con buen desempeño académico, que el programa estaba diseñado para profesionales que trabajaban tiempo completo, con clases los fines de semana y en línea. Le habló también sobre las líneas de investigación que se estaban desarrollando, particularmente sobre innovación en programas de apoyo estudiantil, un tema que resonaba perfectamente con el trabajo que Lucía estaba haciendo con Caminos al Éxito. El doctor Ramírez creía firmemente que Lucía tenía el potencial no solo de completar una maestría, sino de hacer contribuciones significativas al campo de la gestión educativa, de publicar investigaciones, de convertirse en una voz autorizada en temas de equidad y acceso a la educación superior. Lucía escuchó sus argumentos con atención. Una parte de ella quería creerle, quería tomar esa oportunidad y seguir creciendo. Otra parte estaba cansada, dudaba de su capacidad para mantener ese ritmo agotador por 2 años más. Además, estaba la situación con Andrés. Él estaba en su último año de carrera y Lucía se preguntaba si debería dedicar más tiempo a intentar reparar su relación antes de embarcarse en otro proyecto académico demandante. Pero cuando le mencionó estas dudas al doctor Ramírez, él le dijo algo que cambió su perspectiva. Señora Herrera, con todo respeto, usted no puede poner su vida en pausa esperando a que su hijo reconozca su valor. Su crecimiento personal no depende de la aprobación de nadie más, ni siquiera de su hijo. Si hay algo que he aprendido en mis años en educación es que las personas que más impacto tienen son aquellas que nunca dejaron de invertir en sí mismas, independientemente de las circunstancias. Esas palabras resonaron profundamente en Lucía. Tenía razón. Había pasado tantos años viviendo para Andrés, midiendo su éxito a través de los logros de su hijo, que había olvidado que ella también tenía el derecho y la responsabilidad de cultivar sus propios sueños y aspiraciones. Así que tomó una decisión, se inscribió en la maestría, solicitó la beca y fue aceptada gracias a su excelente desempeño en la licenciatura y a las cartas de recomendación entusiastas de sus profesores y de la doctora Sánchez.
Comenzó las clases ese mismo semestre, el último año de carrera de Andrés. No se lo dijo a su hijo de inmediato, no quería tener otra conversación donde él pudiera minimizar o ignorar sus logros. Simplemente continuó con su vida, trabajando, estudiando, coordinando el programa Caminos al Éxito, sobreviviendo día a día con la determinación que siempre la había caracterizado. La maestría resultó ser incluso más desafiante que la licenciatura, los cursos eran más especializados, las lecturas más densas, los proyectos más complejos. Lucía tuvo que aprender metodologías de investigación, análisis estadístico, teorías avanzadas de gestión organizacional. Hubo momentos en que se sentía completamente abrumada, noches en que se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana tratando de entender un concepto o de terminar un ensayo, solo para levantarse 3 horas después y volver al trabajo. Su salud comenzó a resentirse, perdió peso, desarrolló dolores de cabeza crónicos, sentía constantemente la tensión acumulada en sus hombros y cuello, pero no se rindió. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras del doctor Ramírez, recordaba todos los años que había invertido para llegar hasta ese punto y encontraba la fuerza para continuar. Fue durante el segundo semestre de la maestría cuando Lucía comenzó a trabajar en su proyecto de investigación que eventualmente se convertiría en su tesis. El tema que eligió estaba directamente relacionado con su experiencia coordinando el programa Caminos al Éxito. Quería investigar los factores que realmente hacían la diferencia en la retención y el éxito académico de estudiantes de bajos recursos en instituciones de educación superior. No le bastaba con la literatura existente o con las teorías generales. Quería datos concretos, historias reales, evidencia sólida que pudiera usarse para mejorar programas como el que ella coordinaba. Así que diseñó un estudio ambicioso que incluía entrevistas a profundidad con estudiantes beneficiarios del programa, análisis cuantitativo de sus tasas de aprobación y permanencia y comparaciones con estudiantes en situaciones similares que no habían recibido el apoyo del programa. El trabajo de investigación consumió todo su tiempo libre durante más de un año. Lucía realizó decenas de entrevistas, muchas de ellas profundamente emotivas. Escuchó historias de jóvenes que habían crecido en comunidades donde nadie había ido a la universidad, que habían enfrentado la falta de recursos básicos, la incomprensión de sus familias, el peso de las expectativas y las dudas sobre si realmente pertenecían a ese espacio académico. Muchas de esas historias resonaban con su propia experiencia. Aunque Lucía había llegado a la universidad no como estudiante sino como empleada, entendía perfectamente lo que significaba sentirse fuera de lugar, ser subestimada, luchar contra las circunstancias adversas. Esa conexión genuina con sus sujetos de investigación le permitió obtener información valiosa que otros investigadores tal vez no hubieran podido acceder. Los resultados de su investigación fueron sorprendentes incluso para ella. Los datos mostraban que el programa Caminos al Éxito no solo mejoraba las calificaciones de los estudiantes, sino que transformaba su relación con la universidad y con sus propias capacidades. Los estudiantes reportaban mayor confianza en sí mismos, mejor manejo del estrés académico y un sentido más fuerte de comunidad y pertenencia. Pero lo más interesante era que estos beneficios se extendían más allá de la universidad. Los estudiantes también reportaban mejoras en sus relaciones familiares, en su capacidad para planificar su futuro y en su compromiso con retribuir a sus comunidades de origen. El programa no solo estaba ayudando a individuos a obtener un título universitario, estaba contribuyendo a romper ciclos intergeneracionales de pobreza y limitación de oportunidades. Cuando Lucía presentó sus hallazgos preliminares en su seminario de tesis, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Sus profesores quedaron impresionados por la rigurosidad de su metodología, por la profundidad de su análisis y, sobre todo, por las implicaciones prácticas de su trabajo. El doctor Ramírez, quien era su director de tesis, la animó a publicar partes de su investigación en revistas académicas especializadas. Le dijo que su trabajo tenía el potencial de influir en políticas educativas a nivel nacional que podría servir como modelo para otras instituciones que buscaran implementar programas similares. Lucía se sintió abrumada por esos comentarios. Nunca había imaginado que su trabajo pudiera tener ese alcance, que podría contribuir de manera significativa al campo de la educación superior más allá de su propia universidad. Mientras Lucía avanzaba en su maestría y en su investigación,
La situación con Andrés llegó a un punto crítico. Su hijo estaba a punto de graduarse y los preparativos para la ceremonia habían comenzado semanas atrás. Lucía había asumido, ingenuamente quizás, que participaría en ese momento importante, que finalmente tendría la oportunidad de estar junto a Andrés cuando recibiera su título, de celebrar juntos el logro que ella había hecho posible con tantos años de sacrificio. Pero Andrés no había mencionado nada sobre la ceremonia, no había compartido detalles, no había hablado sobre sus planes. Cada vez que Lucía intentaba sacar el tema, él lo evadía con excusas vagas sobre estar ocupado con exámenes finales o proyectos pendientes. Finalmente, 2 semanas antes de la graduación, Lucía decidió ser directa. Una noche, cuando Andrés llegó a casa más temprano de lo usual, ella lo esperaba en la sala con 2 tazas de café preparadas. Le pidió que se sentara, que hablaran. Andrés se veía incómodo, pero accedió. Lucía le preguntó sobre la ceremonia, sobre el horario, sobre si había algo que ella pudiera hacer para ayudar con los preparativos. Andrés evitó su mirada, fijando los ojos en su taza de café, mientras murmuraba que todo estaba bajo control, que Valeria y su familia estaban ayudando con la organización de una pequeña celebración posterior. Lucía sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que, una vez más, había sido dejada al margen, pero presionó un poco más, preguntándole directamente si quería que ella asistiera a la ceremonia. Hubo un silencio largo y tenso. Andrés finalmente levantó la mirada y Lucía pudo ver en sus ojos una mezcla de culpa y frustración. «Claro que quiero que vengas, mamá. Es solo que, bueno, ya sabes cómo son estas ceremonias, son largas y aburridas. No tienes que sentirte obligada a estar ahí si no quieres». La respuesta fue como una bofetada. Lucía entendió perfectamente lo que Andrés estaba haciendo. Estaba dándole una salida, una excusa para no asistir, porque en el fondo prefería que ella no estuviera ahí. No porque la ceremonia fuera aburrida, sino porque su presencia lo hacía sentir incómodo, porque temía que su madre, con su ropa sencilla y su trabajo poco importante, no encajara en el ambiente que él había cultivado junto a Valeria y su familia. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella en ese momento, pero mantuvo la compostura. Con voz tranquila, le dijo a Andrés que por supuesto asistiría, que no había nada en el mundo que pudiera impedirle estar presente en su graduación, que ese era un momento que habían construido juntos a lo largo de todos esos años. Andrés asintió sin entusiasmo y se retiró a su habitación poco después, dejando a Lucía sola en la sala con su café ya frío. Esa noche, Lucía lloró en silencio en su habitación, pero también tomó una decisión. Iría a esa graduación con la cabeza en alto, no para validarse ante nadie, no para probarle algo a Marta o a Valeria, sino porque era su derecho como madre estar ahí, porque se lo debía a sí misma después de todo lo que había invertido en la educación de su hijo. Los días previos a la graduación fueron extraños. Andrés pasaba aún menos tiempo en casa, claramente evitando a Lucía. Cuando coincidían, la conversación era superficial, llena de silencios incómodos. Lucía intentaba mantenerse enfocada en su propio trabajo y estudios, pero era difícil ignorar el dolor de saberse no deseada por su propio hijo en un momento que debería ser de celebración conjunta. Se preguntaba constantemente si había cometido algún error terrible en la crianza de Andrés, si había sido demasiado permisiva o demasiado estricta, si había fallado en enseñarle valores fundamentales sobre gratitud y humildad. Pero por más que repasaba mentalmente todos esos años, no podía identificar un momento específico en que hubiera actuado mal. Simplemente había hecho lo mejor que podía con los recursos que tenía, amando a su hijo incondicionalmente y sacrificándose para darle oportunidades que ella nunca tuvo. El día de la graduación finalmente llegó. Lucía se despertó más temprano de lo necesario, con el estómago revuelto por los nervios. Se duchó con cuidado, lavándose el cabello 2 veces para asegurarse de que estuviera impecable. Se puso el vestido más elegante que tenía, uno azul marino que había comprado años atrás para una boda y que apenas había usado desde entonces. Se maquilló con más esmero del habitual, tratando de cubrir las ojeras y darle un poco de color a su rostro pálido. Se miró en el espejo del baño y aunque vio a una mujer claramente agotada por años de trabajo y preocupaciones, también vio dignidad en esa mirada, fortaleza en esa expresión. No era la mujer más elegante ni la más sofisticada, pero era una madre que había cumplido con su deber, que había sacado adelante a su hijo contra todas las probabilidades. Cuando salió de su habitación, encontró la casa vacía.
Andrés ya se había ido, probablemente había salido muy temprano para reunirse con Valeria y su familia antes de la ceremonia. No había dejado ninguna nota, ningún mensaje. Lucía sintió una mezcla de tristeza y resignación, tomó su bolso, verificó que tuviera la invitación a la ceremonia que Andrés le había dado días atrás, casi como una ocurrencia tardía, y salió hacia la universidad. Decidió tomar un taxi en lugar del transporte público. Era un gasto que normalmente no se permitiría, pero ese día quería llegar relajada, sin el estrés de los camiones llenos y los transbordos complicados. Además, sentía que se lo merecía, que después de tantos años de privaciones, podía darse ese pequeño lujo. El trayecto en taxi le dio tiempo para pensar, para prepararse mentalmente para lo que vendría. Sabía que vería a Marta y a Valeria, que probablemente tendría que soportar sus miradas condescendientes y sus comentarios pasivo-agresivos. Sabía que Andrés estaría rodeado de los amigos que había hecho en ese círculo social al que ahora pertenecía, gente que la vería como un accesorio incómodo, como la madre de clase trabajadora que no entendía sus conversaciones sobre viajes a Europa o inversiones en bienes raíces. Pero Lucía se recordó a sí misma que no estaba ahí para impresionar a nadie. Estaba ahí porque era la madre de Andrés, porque había dedicado 22 años de su vida a criarlo, educarlo y amarlo, y porque ninguna cantidad de desprecio o rechazo podía quitarle ese derecho. Cuando el taxi llegó a la universidad, Lucía vio que el campus estaba lleno de actividad. Familias enteras caminaban hacia el auditorio principal, cargando flores, globos, cámaras fotográficas. Había un ambiente festivo en el aire, risas y conversaciones emocionadas por todos lados. Lucía pagó al taxista, se bajó del auto y caminó hacia el auditorio con pasos firmes a pesar de que sus piernas temblaban ligeramente. En la entrada, voluntarios estudiantes verificaban las invitaciones y dirigían a los asistentes hacia sus asientos. Lucía mostró su invitación y fue guiada hacia la sección de familiares, un área amplia con hileras de sillas plegables que se iban llenando rápidamente. Buscó con la mirada algún rostro familiar, esperando quizás ver a Andrés o al menos alguna señal de dónde debería sentarse, pero no vio a nadie conocido en esa sección. Se sentó en una de las sillas del pasillo, en una fila intermedia, desde donde tendría una buena vista del escenario, pero también podría salir fácilmente si era necesario. A su alrededor, las familias conversaban animadamente, los padres tomaban fotos de sus hijos que iban llegando con sus togas y birretes, los hermanos menores corrían entre las filas jugando. Lucía se sintió terriblemente sola en medio de toda esa alegría colectiva. Sacó su teléfono celular del bolso y revisó sus mensajes, esperando tal vez encontrar algo de Andrés, alguna indicación de dónde estaba o cuándo llegaría, pero no había nada. La pantalla estaba vacía excepto por un mensaje de su jefa deseándole un buen día y felicitándola por la graduación de su hijo. Los minutos pasaron lentamente. Lucía observaba a la gente entrar, buscando constantemente el rostro de Andrés entre la multitud. Finalmente, unos 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia oficial, lo vio. Andrés entraba al auditorio del brazo de Valeria, ambos vestidos impecablemente. Él con su toga negra y birrete, ella con un vestido blanco elegante y tacones altos. Detrás de ellos venían Marta y Roberto, también vestidos como si fueran a una gala en lugar de una graduación universitaria, formaban una imagen perfecta de familia exitosa y feliz. Lucía levantó la mano discretamente tratando de llamar la atención de Andrés, pero él no la vio o deliberadamente evitó mirar en su dirección. El grupo se dirigió hacia el área de familiares VIP, una sección especial cerca del escenario reservada para donantes importantes y familias de estudiantes distinguidos. Lucía sintió una punzada de dolor, pero no se sorprendió. Por supuesto que los Montenegro tendrían acceso a esa área especial. Probablemente Roberto había hecho alguna donación significativa a la universidad o tenía conexiones con las autoridades. Lo que le dolió no fue que Andrés estuviera en esa sección, sino que claramente no había pensado en incluir a su propia madre ahí, que ni siquiera le había mencionado esa posibilidad. Lucía se quedó sentada en su lugar, tratando de no dejar que la decepción la abrumara. Se recordó a sí misma que había venido preparada para momentos como este, que no debía permitir que el rechazo de Andrés arruinara el significado de lo que ese día representaba. La ceremonia comenzó puntualmente a las 10 de la mañana.
El rector de la universidad subió al escenario y dio un discurso de bienvenida hablando sobre los logros de la generación que se graduaba ese día, sobre los desafíos que enfrentarían en el mundo profesional, sobre la responsabilidad que tenían de usar su educación para contribuir positivamente a la sociedad. Lucía escuchaba con atención, tratando de concentrarse en las palabras en lugar de en el nudo que sentía en la garganta. Después del rector, varios funcionarios universitarios tomaron el micrófono para dar sus propios mensajes. Hubo menciones de estadísticas impresionantes sobre la generación, sobre los proyectos destacados que habían realizado, sobre las empresas e instituciones que ya habían contratado a algunos de los graduados. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban, el llamado de los graduados al escenario. El protocolo era sencillo. Cada estudiante sería llamado por su nombre, subiría al escenario acompañado de un familiar, recibiría su título del rector y posaría para una fotografía oficial. Los nombres comenzaron a ser pronunciados en orden alfabético, uno por uno. Los jóvenes subían al escenario, la mayoría acompañados por sus madres, algunos por sus padres, otros por ambos progenitores tomados de la mano. Lucía observaba cada uno de esos momentos, sintiendo una mezcla de alegría por esas familias y una anticipación creciente por el momento en que sería su turno, el momento en que escucharía el nombre de Andrés y finalmente podría subir con él, compartir ese instante que había estado esperando durante tantos años. Los minutos pasaban y más nombres eran llamados. La letra H se acercaba. Lucía se preparó mentalmente, acomodó su vestido, verificó que su bolso estuviera bien cerrado para dejarlo en la silla mientras subía al escenario. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y emoción. Pensó en todas las veces que había imaginado ese momento, en cómo se había visualizado a sí misma caminando junto a Andrés, sosteniendo su brazo, sonriendo para las fotografías. Había soñado con ese momento durante años, desde que Andrés era apenas un niño con grandes aspiraciones y ella una madre joven luchando por mantenerlos a flote. Y entonces escuchó la voz del maestro de ceremonias pronunciando con claridad el nombre completo de su hijo, Andrés Herrera Morales, licenciado en Administración de Empresas. Lucía se levantó de su asiento casi por instinto, preparándose para caminar hacia el pasillo central donde Andrés debería estar esperándola. Pero lo que vio la dejó completamente paralizada. Andrés no la estaba buscando con la mirada, no se había dirigido hacia donde ella estaba sentada, en cambio, había extendido su brazo hacia Marta Montenegro, quien se levantó de su asiento en la sección VIP con una sonrisa radiante y satisfecha. La mujer tomó el brazo de Andrés con elegancia ensayada, como si ese momento le perteneciera por derecho, como si ella hubiera sido quien había criado y sostenido a ese joven durante 22 años. Lucía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El ruido del auditorio se volvió distante como si estuviera bajo el agua. Vio a Andrés y a Marta comenzar a caminar por el pasillo central hacia el escenario, acompañados por los aplausos del público que no tenía idea de la traición que estaba presenciando. Vio las miradas de aprobación de algunos asistentes, vio a Valeria en la sección VIP aplaudiendo con entusiasmo, vio a Roberto sacando su teléfono celular para grabar el momento. Y en medio de todo eso, escuchó la voz de Andrés, clara y cortante como un cuchillo, pronunciando las palabras que la destrozarían. «Mamá, tú me das pena». Las palabras fueron dichas en voz baja, pero en el silencio relativo que se había creado mientras Andrés caminaba hacia el escenario, Lucía las escuchó con absoluta claridad. Tal vez algunas personas sentadas cerca de ella también las escucharon porque sintió que algunos rostros se volvían hacia ella con expresiones de sorpresa e incomodidad. Pero Lucía no podía moverse, no podía reaccionar. Estaba congelada en su lugar, de pie junto a su silla, con las manos apretadas a los costados del cuerpo, sintiendo cómo cada palabra de su hijo penetraba en su corazón como fragmentos de vidrio. «Tú me das pena». Después de todo lo que había hecho, después de todos los sacrificios, de todas las noches sin dormir, de todos los sueños propios abandonados, su hijo sentía vergüenza de ella. Lentamente, como si sus piernas pesaran toneladas, Lucía volvió a sentarse en su silla. Mantuvo el rostro sereno por un esfuerzo de voluntad sobrehumano, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. Vio a Andrés y a Marta subir al escenario,
vio al rector entregarle el título a su hijo, vio la fotografía oficial siendo tomada con Marta posando orgullosamente junto a Andrés como si fuera su madre. Los aplausos del auditorio parecían burlarse de ella. Cada aplauso era un recordatorio de su invisibilidad, de su irrelevancia en la vida de la persona por la que había dado todo. Lucía parpadeó varias veces, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No lloraría ahí, no le daría a nadie la satisfacción de verla rota. Mientras Andrés y Marta bajaban del escenario y regresaban a sus asientos en la sección VIP, Lucía permaneció inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indefinido del espacio. Su mente estaba inundada de recuerdos. Recordó la noche en que Andrés nació, cuando lo sostuvo por primera vez en sus brazos y prometió en silencio que siempre lo protegería, que haría todo lo posible para que tuviera una vida mejor que la de ella. Recordó las mañanas en que se levantaba con el cuerpo adolorido después de solo 3 o 4 horas de sueño, preparando el desayuno y el lunch de Andrés antes de irse a trabajar. Recordó las veces que había comido menos para que él pudiera tener una porción más grande. Recordó las noches en que revisaba sus tareas escolares, ayudándolo con problemas de matemáticas que ella apenas entendía, leyendo con él los libros que le asignaban en la escuela aunque estuviera exhausta. Recordó también momentos felices. Las tardes de domingo cuando Andrés era pequeño y salían a caminar por el parque, corriendo juntos, comprando helados de carrito que compartían sentados en una banca. Las películas que veían juntos, acurrucados en el sofá, con Andrés comentando cada escena con entusiasmo infantil. Las noches en que él tenía pesadillas y corría a su habitación y ella lo abrazaba hasta que se volvía a dormir, acariciando su cabello y susurrándole que todo estaría bien. Las veces que llegaba de la escuela emocionado por algún logro, una buena calificación o un reconocimiento del maestro, y cómo sus ojos brillaban de orgullo cuando ella lo felicitaba y le decía lo inteligente y capaz que era. En qué momento ese niño que la adoraba se había convertido en el joven que ahora sentía vergüenza de ella. ¿En qué momento su amor incondicional se había transformado en rechazo? Lucía sabía la respuesta, por supuesto. Había sido un proceso gradual, influenciado por Valeria y su familia, por el deseo de Andrés de pertenecer a un mundo que percibía como superior, más deseable. Pero saber las razones no hacía que doliera menos. El dolor era profundo, visceral, el tipo de dolor que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre tu vida y tus relaciones. La ceremonia continuó. Más nombres fueron llamados, más estudiantes subieron al escenario con sus familias. Lucía observaba mecánicamente sin realmente procesar lo que veía. Su mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos dolorosos, preguntándose si había valido la pena, si todos esos años de sacrificio habían servido de algo, si el resultado final era este rechazo, esta humillación pública. Se preguntó si debería levantarse y salir del auditorio, preservar al menos un poco de dignidad al no quedarse ahí como una espectadora no deseada. Pero algo en ella se resistía a irse. Tal vez era terquedad, tal vez era el deseo de no darle a Marta la satisfacción de verla huir, o tal vez era simplemente que después de tantos años de luchar y resistir, Lucía ya no sabía cómo rendirse. Los discursos continuaron después de que todos los graduados recibieran sus títulos. El representante de la generación, un joven que había obtenido el mejor promedio de su clase, subió al escenario y habló sobre los desafíos superados, sobre la gratitud hacia los profesores y las familias, sobre los sueños y aspiraciones del grupo que se graduaba ese día. Habló específicamente sobre el sacrificio de los padres, sobre las madres que trabajaban largas jornadas para pagar colegiaturas, sobre los padres que renunciaban a sus propios sueños para que sus hijos pudieran cumplir los suyos. Cada palabra era como sal en las heridas de Lucía, porque todo lo que el joven decía era cierto, pero su propio hijo no lo reconocía, no lo valoraba, no lo veía. Después del representante estudiantil, hubo más discursos de autoridades universitarias, agradecimientos a donantes y patrocinadores, anuncios sobre eventos posteriores a la ceremonia. Lucía escuchaba todo con una especie de desconexión emocional, como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo. Y entonces algo inesperado sucedió. El rector volvió a tomar el micrófono, pero en lugar de hacer anuncios de cierre como Lucía esperaba, dijo que había un reconocimiento especial que otorgar antes de concluir la ceremonia.
Explicó que era tradición en algunas graduaciones reconocer no solo a los estudiantes, sino también a aquellas personas cuyo trabajo detrás de escenas hacía posible que la universidad funcionara, que los estudiantes tuvieran las oportunidades y el apoyo necesario para triunfar. El rector comenzó a hablar sobre el programa Caminos al Éxito, describiendo su impacto en cientos de estudiantes de bajos recursos que habían podido no solo ingresar a la universidad, sino completar sus estudios exitosamente. Habló de las tasas de retención y graduación que habían mejorado dramáticamente gracias a ese programa, de las historias de transformación que había generado, de cómo había cambiado la cultura institucional hacia una más inclusiva y comprometida con la equidad educativa. Lucía escuchaba con cierta sorpresa. Sabía que el programa había sido exitoso, pero no sabía que las autoridades universitarias lo valoraban tanto como para mencionarlo en una ceremonia de graduación. Y entonces escuchó su nombre. El rector dijo con voz clara y firme: y la persona que hizo todo esto posible, la creadora y coordinadora del programa Caminos al Éxito, es Lucía Herrera, quien trabaja en nuestra universidad desde hace más de 15 años. Lucía sintió que su corazón se detenía. ¿Estaba escuchando correctamente? El rector continuó. Pero lo que muchos no saben es que Lucía no solo se dedicó a crear este programa extraordinario mientras cumplía con sus responsabilidades administrativas. También completó, en secreto y con un esfuerzo que solo puedo describir como heroico, una licenciatura en gestión educativa y posteriormente una maestría en la misma área. Su tesis de maestría, que investiga precisamente los factores de éxito en programas de apoyo a estudiantes de bajos recursos, ha sido calificada con mención honorífica y será publicada próximamente en revistas especializadas. El auditorio estaba en completo silencio. Lucía podía sentir cientos de ojos volviéndose hacia diferentes direcciones, buscándola entre la multitud de asistentes. El rector continuó: pero eso no es todo. El Consejo Universitario, en reconocimiento a su trayectoria excepcional, a su dedicación inquebrantable y al impacto transformador de su trabajo, ha decidido nombrarla como la nueva directora del Departamento de Servicios Académicos y Apoyo Estudiantil, un puesto de reciente creación que coordinará todos los programas de retención y éxito estudiantil de nuestra institución. Hubo un murmullo de sorpresa y aprobación entre el público. El rector sonrió y agregó: Lucía Herrera, por favor, sube al escenario para recibir este reconocimiento. Lucía estaba en shock, no podía procesar lo que estaba escuchando. Directora de departamento, mención honorífica en su tesis, publicación en revistas especializadas. Nada de esto lo había anticipado. Sabía que su tesis había sido bien recibida, pero nunca imaginó este nivel de reconocimiento público. Por un momento se quedó paralizada en su asiento, incapaz de moverse. Fue el aplauso que comenzó a crecer en el auditorio lo que finalmente la sacó de su estupor. La gente a su alrededor había comenzado a aplaudir, algunos poniéndose de pie, creando una ovación que se extendía por todo el espacio. Con las piernas temblando, Lucía se puso de pie. Comenzó a caminar hacia el pasillo central, el mismo pasillo que había esperado recorrer junto a Andrés, pero ahora lo caminaba sola, con cientos de miradas fijas en ella. Mientras avanzaba hacia el escenario, pudo ver los rostros en la sección VIP. Vio a Andrés con los ojos abiertos de par en par, la boca ligeramente abierta en una expresión de shock absoluto. Vio a Valeria mirándola con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Y vio a Marta Montenegro, la mujer que la había tratado con tanto desprecio, completamente pálida, con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que cometió un error garrafal de juicio. Lucía subió las escaleras del escenario con pasos firmes a pesar del temblor interno que sentía. El rector la recibió con una sonrisa cálida y genuina, extendiéndole la mano en un apretón firme antes de entregarle un reconocimiento enmarcado y invitarla a decir algunas palabras. Lucía tomó el micrófono con manos que ya no temblaban, miró hacia el auditorio, hacia todas esas caras que la observaban con atención, expectativa, respeto. Por primera vez en mucho tiempo sintió que era vista, que era valorada, que su esfuerzo y dedicación no habían pasado desapercibidos. Comenzó a hablar con voz tranquila pero clara: muchas gracias por este reconocimiento. Debo confesar que me toma completamente por sorpresa. Nunca busqué hacer mi trabajo para recibir premios o reconocimientos públicos. Lo hice porque creía, y sigo creyendo, que todos los estudiantes merecen tener las mismas oportunidades de éxito, independientemente de dónde vengan o cuánto dinero tengan sus familias.
Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. He trabajado en esta universidad durante 15 años, primero como recepcionista, luego como asistente administrativa y ahora, aparentemente, como directora de departamento. En todo ese tiempo, he visto de cerca las luchas de estudiantes que vienen de familias de bajos recursos, que son los primeros de sus familias en asistir a la universidad, que enfrentan no solo desafíos académicos, sino también económicos, sociales y emocionales. Lucía vio a Andrés en la audiencia. Su hijo la miraba fijamente y por primera vez en mucho tiempo, ella no vio desprecio o vergüenza en sus ojos, sino algo diferente, algo que podría ser el inicio de la comprensión. Continuó. Muchas veces, estas personas son subestimadas. Se les ve como menos capaces, menos merecedoras, menos importantes. Pero mi experiencia, tanto personal como profesional, me ha enseñado que el valor de una persona no se mide por su título laboral, ni por el tamaño de su casa, ni por la marca de su ropa. Se mide por su carácter, por su dedicación, por su capacidad de amar y sacrificarse por otros sin esperar nada a cambio. El auditorio estaba en silencio absoluto. Cada palabra de Lucía resonaba con una autoridad que provenía no de un puesto académico, sino de años de experiencia vivida. Durante mi investigación para la tesis de maestría, entrevisté a decenas de estudiantes. Les pregunté qué era lo que realmente había marcado la diferencia en su éxito académico. ¿Y saben qué fue lo que casi todos mencionaron? No fueron las becas, aunque fueron importantes. No fueron las tutorías, aunque ayudaron mucho. Fue el sentimiento de que alguien creía en ellos, de que alguien los veía no como casos de caridad, sino como personas valiosas con potencial único. Fue el amor y el apoyo incondicional que recibieron, muchas veces de sus madres, de mujeres trabajadoras que hicieron sacrificios inimaginables para que sus hijos pudieran tener oportunidades que ellas nunca tuvieron. Lucía sintió que su voz se quebraba ligeramente, pero se recompuso. Creo que es importante que reconozcamos y honremos a todas esas personas que trabajan en silencio, que hacen lo imposible con recursos limitados, que nunca se rinden a pesar de no recibir reconocimiento o gratitud. Ellos son los verdaderos héroes de muchas historias de éxito, y espero que este programa, Caminos al Éxito, pueda continuar siendo un espacio donde esas personas y ese tipo de dedicación sean vistos, valorados y apoyados. Hizo una última pausa y agregó: gracias nuevamente por este honor. Lo acepto no para mí, sino para todas las madres, padres y cuidadores que luchan todos los días para darles un futuro mejor a sus hijos. La ovación fue ensordecedora, la gente se puso de pie, aplaudiendo con entusiasmo genuino. Lucía vio lágrimas en los ojos de algunas personas en el auditorio, vio sonrisas de aprobación, vio rostros emocionados. Y vio a Andrés, de pie con los demás, aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que su madre había logrado, la fortaleza que había demostrado, el amor inquebrantable que había dado sin condiciones durante toda su vida. Lucía bajó del escenario con el reconocimiento en sus manos, sintiendo un peso diferente en su pecho. Ya no era el peso de la humillación y el rechazo que había sentido minutos antes, sino algo más complejo, una mezcla de satisfacción, tristeza y una especie de liberación que no sabía cómo nombrar. Mientras caminaba de regreso a su asiento, las personas a su paso le daban palmadas en el hombro, le susurraban felicitaciones, le sonreían con una calidez genuina. Era como si en ese momento hubiera pasado de ser invisible a ser completamente vista, de ser nadie a ser alguien digno de admiración y respeto. Cuando llegó a su fila y se sentó, Lucía mantuvo la mirada al frente, enfocada en el escenario donde el rector ahora daba los anuncios finales de la ceremonia. No quería voltear hacia la sección VIP, no quería ver las reacciones de Andrés, Valeria o Marta, no en ese momento. Necesitaba procesar todo lo que acababa de suceder, necesitaba asimilar el hecho de que su vida profesional acababa de cambiar drásticamente, que de ser una asistente administrativa ahora era directora de un departamento completo, que su investigación sería publicada y podría influir en políticas educativas más allá de su universidad. Pero sobre todo, necesitaba procesar el dolor que todavía palpitaba en su corazón. Porque a pesar del reconocimiento público, a pesar de los aplausos y las felicitaciones, nada de eso podía borrar las palabras de Andrés, ese "tú me das pena" que seguía resonando en su mente como un eco persistente.
El éxito profesional no sanaba el dolor de sentirse rechazada por el hijo al que había dedicado su vida. Eran dos cosas completamente separadas, dos realidades que existían simultáneamente en su interior sin cancelarse mutuamente. La ceremonia finalmente concluyó. El rector dio las palabras finales, invitó a todos a los eventos de celebración que se realizarían en diferentes espacios del campus y declaró oficialmente graduada a la generación. Hubo una explosión de alegría, los estudiantes lanzaron sus birretes al aire, se abrazaron entre ellos, corrieron hacia sus familias. El auditorio se transformó en un caos organizado de personas moviéndose en todas direcciones, risas, gritos de celebración, flashes de cámaras fotográficas capturando cada momento. Lucía permaneció sentada un momento más, observando toda esa alegría con una mezcla de emoción vicaria y soledad profunda. Finalmente se levantó, guardó el reconocimiento con cuidado en su bolso y comenzó a caminar hacia la salida. Pensó en tomar un taxi de regreso a casa, en refugiarse en la privacidad de su habitación, donde podría finalmente procesar todo lo que había sucedido ese día sin la presión de mantener una fachada de compostura. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta del auditorio, escuchó una voz que la llamaba. «Señora Herrera, Lucía». Era la doctora Patricia Sánchez, su jefa, quien se abría paso entre la multitud con una sonrisa enorme en el rostro. Cuando llegó hasta ella, la abrazó con un afecto que Lucía no esperaba. «¿Por qué no me dijiste nada? Acabo de enterarme junto con todos los demás. Estoy tan orgullosa de ti. Sabía que estabas estudiando la licenciatura, pero la maestría también, y con mención honorífica». La doctora Sánchez la tomó de los hombros mirándola directamente a los ojos. «Lucía, esto es extraordinario, de verdad te lo mereces. Nadie trabaja más duro que tú, nadie entiende mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Vas a ser una directora increíble». Lucía sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la ceremonia amenazaban con desbordarse, pero logró mantenerlas a raya. «Gracias, Patricia, de verdad, gracias. Yo tampoco sabía nada sobre el nombramiento. Fue una sorpresa total». La doctora Sánchez sonrió con complicidad. «Bueno, el rector y yo hemos estado hablando sobre esto durante meses. Queríamos esperar al momento perfecto para hacer el anuncio. ¿Y qué mejor momento que una graduación, verdad?». Hizo una pausa y agregó con un tono más serio: «Lucía, sé que esto significa más responsabilidades, pero también viene con un aumento salarial significativo, con tu propia oficina, con un equipo de trabajo. Ya no tendrás que sacrificar tanto, ya no tendrás que elegir entre pagar la renta o comprar libros para tus estudios». Las palabras de la doctora Sánchez tocaron una fibra sensible en Lucía. Durante tantos años había vivido en esa precaria balanza financiera, haciendo malabarismos con cada peso, postergando sus propias necesidades para cubrir las de Andrés. La idea de tener estabilidad económica real, de poder respirar sin la constante ansiedad sobre el dinero, era casi difícil de concebir. «No sé qué decir», murmuró Lucía. «Esto es más de lo que jamás imaginé». La doctora Sánchez le dio una última palmada cariñosa en el hombro. «Solo di que sí, di que aceptas el puesto, que estás lista para este nuevo capítulo, porque te lo aseguro, Lucía, este es solo el comienzo. Con tu talento y dedicación, no hay límite para lo que puedes lograr». Después de despedirse de la doctora Sánchez y de varios colegas más que se acercaron a felicitarla, Lucía finalmente logró salir del auditorio. El campus estaba lleno de graduados tomándose fotografías con sus familias, grupos celebrando en los jardines, vendedores ambulantes ofreciendo flores y globos. Lucía caminó entre toda esa alegría sintiéndose como una extraña, como alguien que observa una fiesta a la que no fue invitada. Buscó un lugar tranquilo y encontró una banca bajo un árbol grande, alejada del bullicio principal. Se sentó ahí, cerró los ojos y por primera vez en todo el día permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran lágrimas solo de tristeza ni solo de alegría, sino de todo mezclado. Lloraba por el dolor de ser rechazada por Andrés, por esas palabras crueles que nunca podría olvidar. Lloraba por todos los años de sacrificio que aparentemente su hijo no había valorado. Pero también lloraba de alivio, de una especie de liberación, porque el reconocimiento público había hecho algo importante. Le había recordado que su valor como persona no dependía de la validación de Andrés, que había construido algo significativo con su vida más allá de su rol como madre, que tenía una identidad propia que merecía ser celebrada. «¿Mamá?». La voz la hizo abrir los ojos bruscamente. Ahí, de pie frente a ella, estaba Andrés.
Todavía llevaba puesta la toga de graduación, pero se había quitado el birrete que ahora sostenía nerviosamente entre sus manos. Su rostro estaba manchado de lágrimas, los ojos rojos e hinchados. Lucía se secó rápidamente sus propias lágrimas con el dorso de la mano y lo miró sin decir nada, esperando a que él hablara primero. Andrés se quedó ahí parado durante un momento que pareció eterno, como si estuviera buscando las palabras correctas pero no pudiera encontrarlas. Finalmente, su voz salió quebrada, apenas un susurro. «Mamá, yo no sabía. No sabía nada de lo que has estado haciendo. No sabía sobre tu maestría, sobre tu tesis, sobre el programa que creaste. ¿Por qué nunca me dijiste nada?» Lucía lo miró con una mezcla de cansancio y tristeza. «¿De verdad quieres saber por qué, Andrés? Porque cada vez que intentaba hablar contigo sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre lo que estaba haciendo, tú no parecías interesado. Estabas demasiado ocupado con Valeria, con sus amigos, con ese mundo en el que tanto querías encajar». Andrés flinchó ante sus palabras como si hubiera sido abofeteado. «Tienes razón, tienes toda la razón. Yo me comporté como un idiota. Peor que eso, me comporté como un malagradecido». Se pasó una mano por el rostro limpiándose las lágrimas que seguían cayendo. «Mamá, cuando estaba ahí parado en el escenario y escuché todo lo que dijeron sobre ti, sobre todo lo que has logrado, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. De repente vi con claridad lo ciego que he estado, lo egoísta, lo cruel». Se dejó caer sentado en la banca junto a Lucía, aunque manteniendo una distancia respetuosa, como si no se sintiera digno de estar demasiado cerca. «Cada palabra que dijiste en tu discurso era sobre mí, sobre mi historia, ¿verdad? Tú eres esa madre trabajadora que hizo sacrificios inimaginables, tú eres esa persona que trabajó en silencio sin esperar reconocimiento. Y yo soy el hijo ingrato que estaba tan obsesionado con aparentar que pertenecía a un mundo diferente que rechacé a la persona que hizo todo esto posible». Lucía escuchaba en silencio sin interrumpirlo, dejando que finalmente dijera todas las cosas que necesitaba decir. Andrés continuó con voz ahogada. «Cuando Marta me sugirió que la invitara a ella a caminar conmigo al escenario en lugar de a ti, yo supe que estaba mal. Lo supe en ese momento. Pero estaba tan atrapado en tratar de impresionarla, en querer que Valeria y su familia me aceptaran completamente, que convencí a mí mismo de que no importaba, de que era solo un gesto simbólico, de que tú lo entenderías». Se volvió hacia Lucía con ojos llenos de remordimiento. «Pero no era solo un gesto simbólico, ¿verdad? Era tu momento. Después de 22 años de criarme sola, de trabajar hasta el agotamiento, de pagar mi educación, ese momento te pertenecía a ti, y yo te lo quité. Te lo quité y encima te dije esas palabras horribles». Lucía sintió que su corazón se apretaba en su pecho. Ver a su hijo así, completamente roto por el peso de su culpa, le dolía casi tanto como había dolido el rechazo inicial. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor que le había causado, seguía siendo su hijo, seguía siendo el niño que había amado desde antes de que naciera. «Andrés», dijo finalmente con voz suave pero firme, «las palabras que dijiste hoy me lastimaron profundamente. No voy a mentir sobre eso. Sentir que mi propio hijo se avergüenza de mí después de todo lo que hemos pasado juntos fue una de las cosas más dolorosas que he experimentado en mi vida». Andrés sollozó abiertamente sin intentar esconder su angustia. «Lo siento tanto, mamá, lo siento tanto. No hay palabras suficientes para expresar cuánto me arrepiento. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Te invitaría a ti al escenario. Te presentaría con orgullo frente a todos. Les diría a Valeria y a su familia que tú eres la persona más importante en mi vida, que todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a ti». Lucía dejó escapar un suspiro largo y profundo. «Andrés, no puedes regresar el tiempo. Lo que pasó, pasó. Pero lo que sí puedes hacer es aprender de esto, crecer de esto. Porque ese es el verdadero problema, ¿sabes? No es solo que me hayas lastimado hoy. Es que en algún punto del camino empezaste a medir el valor de las personas por cosas superficiales, por su dinero, por su estatus social, por lo que tienen en lugar de por lo que son. Y eso no te lo enseñé yo». Andrés asintió miserablemente. «Lo sé. Dejé que Valeria y especialmente Marta me influyeran. Empecé a ver el mundo a través de sus ojos, donde lo que importa es la apariencia, las conexiones, el prestigio. Me olvidé de los valores con los que crecí, de las lecciones que tú me enseñaste sobre humildad, gratitud, trabajo duro». Hizo una pausa y agregó: «Y lo peor es que Valeria ni siquiera me pedía que fuera así.
Era yo el que se esforzaba tanto por encajar, por parecer como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Ella solo aceptaba mi comportamiento sin cuestionarlo. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía. Ahora que has tenido esta revelación, ahora que te has dado cuenta de tus errores, ¿qué vas a hacer diferente? Andrés la miró con ojos suplicantes. Quiero arreglarlo, mamá. Quiero recuperar nuestra relación. Quiero que sepas que te valoro, que te admiro, que estoy orgulloso de ti. No solo hoy después de escuchar sobre tus logros académicos y profesionales, sino siempre por ser quien eres, por todo lo que has hecho por mí. Lucía sintió que su resolución de mantenerse firme comenzaba a debilitarse ante la sinceridad evidente en la voz de su hijo, pero también sabía que no podía simplemente perdonar y olvidar sin establecer límites claros. Andrés, yo te perdono, porque te amo y porque sé que las personas cometen errores, especialmente cuando son jóvenes y están tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero perdonarte no significa que todo vuelve a ser como antes inmediatamente. Has dañado profundamente nuestra relación y eso va a tomar tiempo para sanar. Andrés asintió con vehemencia. Lo entiendo completamente. Haré lo que sea necesario, mamá. El tiempo que tome, lo que necesites de mí. Solo, por favor, no me abandones. No me des la espalda como yo te la di a ti. Sus palabras estaban llenas de un miedo genuino, el miedo de haber perdido permanentemente el amor de su madre. Lucía extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de Andrés. No voy a abandonarte, hijo, nunca podría hacer eso, pero necesito que entiendas algo importante. Mi vida ya no va a girar completamente alrededor de ti. Tengo mi propia carrera ahora, mis propios proyectos, mi propio camino. He descubierto que soy más que solo tu madre, y esa es una realización que no voy a dejar ir. Andrés apretó la mano de su madre con gratitud y alivio. No quiero que renuncies a nada por mí, mamá. Quiero que sigas creciendo, que sigas logrando cosas increíbles, y esta vez quiero estar ahí apoyándote, celebrándote, siendo el hijo que mereces. Lucía sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza mezcladas con el dolor persistente. Eso es todo lo que siempre quise, Andrés. No necesitaba que me invitaras al escenario para sentirme importante. Lo que necesitaba era que me vieras, que me valoraras, que reconocieras mi humanidad más allá de mi función como tu madre. Permanecieron sentados en silencio durante un rato, tomados de la mano, cada uno procesando las emociones intensas del día. Finalmente, Andrés rompió el silencio con una pregunta tentativa. ¿Vendrás a la celebración? Valeria organizó una comida en un restaurante con su familia y algunos amigos. Sé que probablemente no quieres estar cerca de Marta después de todo, pero me gustaría mucho que estuvieras ahí. Y esta vez te presentaré como debe ser, con todo el orgullo y el respeto que mereces. Lucía lo pensó por un momento. Una parte de ella quería declinar, quería irse a casa y procesar todo en privacidad. Pero otra parte reconocía que si la relación con Andrés iba a sanar, tendrían que empezar a reconstruir desde ya. Iré, dijo finalmente, pero no porque necesite la aprobación de Valeria o de su familia. Voy porque quiero pasar tiempo contigo en este día importante, a pesar de cómo comenzó. Andrés se puso de pie, ayudando a Lucía a levantarse también. Gracias, mamá. Te prometo que hoy será diferente. Todo será diferente de ahora en adelante. Comenzaron a caminar juntos hacia el estacionamiento donde Valeria estaba esperando. Mientras caminaban, Andrés de repente se detuvo y se volvió hacia su madre. Mamá, hay algo más que necesito decir. Cuando dijiste en tu discurso que el valor de una persona no se mide por su título laboral o su dinero, sino por su carácter y su capacidad de amar, entendí que estabas hablando de ti misma. Y tienes razón, eres la persona más valiosa que conozco. Lucía sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. No respondió con palabras, solo asintió y siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar donde estaba Valeria, la joven los vio acercarse con una expresión de incertidumbre. Claramente había estado esperando con ansiedad, probablemente preocupada por cómo había resultado la conversación entre madre e hijo. Junto a Valeria estaban Marta y Roberto. Marta, quien minutos antes había irradiado superioridad y desdén, ahora parecía visiblemente incómoda, evitando hacer contacto visual directo con Lucía. Andrés no perdió tiempo. Todavía tomado del brazo de Lucía, se dirigió al grupo con voz clara y firme. Quiero presentarles formalmente a mi madre, Lucía Herrera, no solo la mujer que me crió sola desde que tenía 5 años,
no solo la persona que trabajó incansablemente para asegurarse de que yo pudiera estudiar aquí, sino también la nueva directora del Departamento de Servicios Académicos y Apoyo Estudiantil de esta universidad, una investigadora con una tesis de maestría que será publicada en revistas especializadas y la creadora del programa Caminos al Éxito que ha transformado la vida de cientos de estudiantes. El silencio que siguió fue tenso. Marta claramente no sabía cómo reaccionar. Roberto fue el primero en hablar, extendiendo su mano hacia Lucía con una sonrisa que parecía genuinamente impresionada. Señora Herrera, felicidades por su nombramiento. Es un logro verdaderamente admirable. Lucía estrechó su mano con firmeza. Gracias, señor Montenegro. Valeria también se acercó y aunque su expresión mostraba vergüenza por los eventos anteriores, intentó ser cordial. Felicidades, señora Herrera. Mi mamá y yo no sabíamos... Bueno, claramente subestimamos. No pudo terminar la frase, pero el mensaje era claro. Marta finalmente encontró su voz, aunque sonaba notablemente diferente a su tono usual de superioridad. Señora Herrera, debo disculparme. He sido terriblemente grosera con usted desde que nos conocimos. Hice suposiciones injustas basadas en prejuicios que ahora veo eran completamente infundados. Lucía la miró directamente a los ojos. Podría haber saboreado este momento de vindicación, podría haber respondido con sarcasmo o con una frialdad que Marta merecía, pero en cambio simplemente asintió. Aprecio su disculpa, señora Montenegro, todos cometemos errores de juicio a veces. La respuesta de Lucía, graciosa pero sin ser condescendiente, pareció desconcertar a Marta aún más. La mujer había esperado quizás enojo o rechazo, no esta dignidad tranquila. Andrés, todavía al lado de su madre, añadió: «Mamá, ¿todavía quieres venir a la comida?». Lucía miró a su hijo y vio en sus ojos una esperanza genuina, una vulnerabilidad que no había visto en años. «Sí», respondió, «me gustaría eso». El grupo se dirigió al estacionamiento donde varios autos esperaban. Andrés insistió en que Lucía viajara con él en el auto que Valeria había traído. Durante el trayecto al restaurante, que era un lugar elegante en Polanco que Lucía nunca había visitado, Valeria intentó hacer conversación preguntándole sobre su investigación sobre el programa Caminos al Éxito. Lucía respondió con amabilidad, pero sin revelar demasiado, todavía cautelosa, todavía procesando los eventos tumultuosos del día. Cuando llegaron al restaurante, un lugar con manteles blancos y meseros con chaquetas impecables, Lucía se sintió inicialmente fuera de lugar, como siempre se había sentido en los espacios que frecuentaba la familia Montenegro. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez sabía con certeza que su valor no disminuía por no estar acostumbrada a este tipo de lugares, que su dignidad era inherente a quién era, no a dónde comía o qué ropa llevaba. Esa certeza le dio una confianza que irradiaba de manera sutil pero perceptible. Durante la comida, la dinámica fue notablemente diferente a la cena en casa de los Montenegro meses atrás. Esta vez, cuando alguien le hacía una pregunta a Lucía, realmente escuchaban su respuesta. Roberto, el esposo de Marta, mostró un interés genuino en su investigación, haciendo preguntas inteligentes sobre metodología y hallazgos. Valeria, aunque todavía un poco incómoda, intentó incluir a Lucía en las conversaciones, mencionando temas que sabía que le interesarían. Y Marta, aunque claramente todavía procesando su propia vergüenza, se mantuvo respetuosa y callada, una versión muy diferente de la mujer dominante y condescendiente que había sido antes. Pero el cambio más significativo estaba en Andrés. Su hijo se sentó junto a ella durante toda la comida, no al otro lado de la mesa como solía hacer. La incluía constantemente en las conversaciones, le preguntaba su opinión sobre diferentes temas, compartía anécdotas de su niñez que pintaban a Lucía bajo una luz cálida y amorosa. En un momento dado, cuando uno de los amigos de Valeria preguntó sobre los planes futuros de Andrés, él respondió: «Primero quiero encontrar un buen trabajo, establecerme profesionalmente, pero lo más importante es que quiero pasar más tiempo con mi mamá. He estado ausente estos últimos años, persiguiendo cosas que pensé que eran importantes y descuidé lo que realmente importa». Las palabras de Andrés hicieron que Lucía sintiera un nudo en la garganta. Colocó su mano sobre la de su hijo bajo la mesa, un gesto pequeño pero significativo de perdón y reconexión. Andrés volteó a mirarla y le sonrió, una sonrisa genuina llena de amor y gratitud, la misma sonrisa que solía darle cuando era niño y ella llegaba a recogerlo a la escuela. Cuando la comida terminó y la cuenta llegó,
hubo un momento incómodo cuando Roberto automáticamente intentó pagar por todos, pero Lucía, con diplomacia pero firmeza, insistió en pagar su propia parte. Aprecio el gesto, señor Montenegro, pero prefiero cubrir lo mío. Roberto pareció sorprendido, pero asintió con respeto. Era un gesto pequeño, pero para Lucía significaba mucho. No quería sentirse en deuda con los Montenegro, no quería darles la impresión de que necesitaba su caridad o su benevolencia. Podía pagar su propia cuenta y lo hizo con la tarjeta de débito que llevaba en su cartera gastada, pero que contenía el fruto de su propio trabajo honesto. Después de la comida, cuando todos se despedían en el estacionamiento del restaurante, Andrés le preguntó a Lucía si podía llevarla a casa. Ella aceptó, y durante el trayecto en el auto, hablaron más profundamente de lo que habían hablado en meses, tal vez en años. Andrés le preguntó sobre su maestría, sobre cuándo había encontrado tiempo para estudiar, cómo había logrado mantener su trabajo mientras completaba los cursos y la tesis. Lucía le contó sobre las madrugadas estudiando, sobre los sacrificios que había hecho, sobre los momentos de duda cuando pensaba que no podría continuar. ¿Por qué lo hiciste, mamá?, preguntó Andrés en un semáforo en rojo. ¿Por qué te esforzaste tanto? Lucía lo pensó por un momento antes de responder. Al principio creo que lo hice porque quería demostrar algo, tal vez a mí misma, tal vez a las personas que me habían subestimado, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Se convirtió en un camino de autodescubrimiento, en una forma de invertir en mí misma después de tantos años de poner todas mis necesidades en segundo plano. Hizo una pausa y agregó: ¿Y sabes qué, Andrés? Me alegro de haberlo hecho. No solo por el nombramiento o el reconocimiento, sino porque me recordó que soy una persona completa, con mis propios sueños y capacidades, más allá de mi rol como tu madre. Andrés asintió con comprensión. Me alegro de que lo hayas hecho también, mamá, y lamento no haber estado ahí para apoyarte durante ese proceso. Debería haber preguntado más sobre tu vida, debería haber mostrado interés en lo que estabas haciendo. Lucía le sonrió con ternura. Bueno, ahora lo sabes. Y ahora puedes estar presente de aquí en adelante. Eso es lo que importa. Cuando llegaron al edificio donde Lucía vivía, Andrés apagó el motor del auto y se volvió hacia su madre. Mamá, hay algo más que necesito decirte. He estado pensando mucho sobre Valeria y yo, sobre nuestra relación. Lucía sintió una punzada de preocupación, preguntándose si su hijo estaba a punto de anunciar que terminaría con Valeria por lo que había pasado. Pero Andrés continuó. Voy a hablar con ella seriamente sobre nuestros valores, sobre lo que es realmente importante para ambos. Si vamos a tener un futuro juntos, necesito asegurarme de que estemos en la misma página sobre cosas fundamentales, como la familia, el respeto, la humildad. No puedo estar con alguien que desprecia a las personas basándose en su estatus económico o social. Lucía sintió una mezcla de alivio y orgullo. Esa es una conversación importante que deben tener, Andrés. Pero sea cual sea el resultado, asegúrate de que tu decisión se base en lo que tú realmente quieres y valoras, no en complacerme a mí o en rebelarte contra la influencia de su familia. Andrés asintió. Lo haré, mamá, y gracias por no decirme qué hacer. Sé que sería fácil para ti sugerirme que termine con ella después de todo lo que pasó, pero aprecias mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Se despidieron con un abrazo largo y apretado, el tipo de abrazo que habían compartido cuando Andrés era más joven, antes de que la distancia y el orgullo se interpusieran entre ellos. Te amo, mamá, murmuró Andrés en su oído. Siempre te he amado, incluso cuando no lo demostraba, y estoy tan orgulloso de ti, tan increíblemente orgulloso. Lucía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía a su hijo. Yo también te amo, hijo. Siempre lo haré, sin importar qué. Cuando Lucía finalmente subió a su departamento y cerró la puerta detrás de ella, se quedó parada en la entrada por un momento, simplemente respirando, permitiendo que el silencio y la soledad la envolvieran. El apartamento se veía exactamente igual que cuando lo había dejado esa mañana, pero todo se sentía completamente diferente. Ella era diferente. Caminó hacia su habitación, colocó el reconocimiento enmarcado sobre su cómoda junto a las fotografías de Andrés en diferentes etapas de su infancia. Se sentó en el borde de su cama y miró esas fotos, recordando cada momento capturado, cada sonrisa, cada abrazo. Pensó en todo lo que había sucedido ese día, en el recorrido emocional que había experimentado desde la humillación inicial hasta el reconocimiento público, desde el rechazo de Andrés hasta su reconciliación tentativa. Se preguntó qué le depararía el futuro, cómo sería su vida como directora de departamento, si la relación con Andrés realmente lograría sanar completamente
o si siempre llevaría la cicatriz de ese "tú me das pena" en algún rincón profundo de su corazón. Pero una cosa sabía con certeza: había descubierto algo fundamental sobre sí misma en ese proceso. Había aprendido que su valor como persona no dependía de la validación externa, ni siquiera de la validación de su propio hijo. Había construido algo significativo con su vida a través de esfuerzo, constancia y amor, y ese logro era suyo, completamente suyo, independientemente de quién lo reconociera o lo celebrara. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana de su habitación, mirando hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Pensó en todos los estudiantes que se habían beneficiado del programa Caminos al Éxito, en las vidas que había tocado, en las historias de transformación que había ayudado a hacer posibles. Pensó en las investigaciones futuras que podría realizar desde su nueva posición, en las políticas que podría influir, en los cambios sistémicos que podría ayudar a implementar para hacer la educación superior más accesible y equitativa. Y pensó en sí misma, en Lucía Herrera, no solo como la madre de Andrés o como la nueva directora de departamento, sino como una mujer completa con su propia historia, sus propias luchas, sus propios triunfos, una mujer que había enfrentado el rechazo y la subestimación y había elegido no dejarse definir por esas experiencias negativas, una mujer que había convertido el dolor en motivación, la invisibilidad en determinación y el silencio en una voz autorizada que ahora sería escuchada. La graduación había terminado siendo para ambos, madre e hijo, una lección profunda. Para Andrés fue una lección sobre el respeto, sobre el verdadero origen de todo lo que había logrado, sobre la importancia de valorar a las personas por su carácter en lugar de por su estatus superficial. Para Lucía fue la confirmación de algo que había estado construyendo durante años sin completamente reconocerlo. Su valor nunca había dependido de la mirada de nadie, sino de la vida que había construido con esfuerzo, constancia y un amor que, aunque a veces no reconocido, nunca había vacilado. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México y Lucía se preparaba para dormir, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz genuina. No era la paz de tener todas las respuestas o de que todos los problemas estuvieran resueltos. Era la paz que viene de conocerse a sí misma, de reconocer el propio valor, de saber que sin importar lo que el futuro trajera, ella tenía la fortaleza y la dignidad para enfrentarlo. Y esa paz, construida sobre la base sólida de años de trabajo silencioso y amor incondicional, era algo que nadie, nunca podría quitarle.